Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día vamos a hacer un pequeño ensayo acerca de lo que son los ángulos, su definición, prácticamente el cómo se comportan de acuerdo a su medida, de acuerdo a su posición, y es por ello que hemos hecho este dibujo que va a representar o va a ilustrar de cierta forma lo que ya conocemos acerca de estas materias, de estas definiciones. ¿Ya? Lo primero que tenemos que recordar es la definición de ángulo. Ángulo es la unión de dos rayos, si podemos ver acá, la unión de dos rayos que tienen un origen en común. ¿Ya? Esos rayos están, digamos, unidos por un vértice común y se llama a todos estos puntitos se les denomina, a este conjunto de puntitos que está acá, se le denomina ángulo. Estos son los ángulos. Lo que podemos apreciar acá, y que se refiere a esto, se le denomina medida del ángulo. A partir de eso nosotros establecemos este dibujo, donde decimos que esta recta con esta recta, es decir, L1 y L2, son paralelas, cortadas por una transversal que hemos denominado como transversal 1. Debido a esto, también observamos que se generan ciertas relaciones entre los ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No es que se hayan nacido los ángulos, solamente lo hemos denotado así para una mayor claridad en el desarrollo de la actividad. Lo primero que nosotros debemos recordar es que se observan ciertas relaciones entre los ángulos, por ejemplo, opuestos por el vértice. Tenemos, por ejemplo, que los ángulos opuestos por el vértice, según la materia pasada, hace algún tiempo, miden exactamente lo mismo, es decir, ángulo 1 con ángulo 3 son congruentes. Entonces, lo primero que tenemos es que ángulo 1, que está acá, es congruente con ángulo 3, que está acá. Si ustedes quieren en casa, lo pueden medir con su transportador. El ángulo 1 con ángulo 3 se denominan ángulos opuestos por el vértice. Vamos a denotarlo acá. Ángulo 1 es congruente con ángulo 3, puestos que son opuestos por el vértice. ¿Está claro eso? Ahora, ¿qué sucede con 2 y 4? Pues bien, 2 y 4 también podemos decir que son opuestos por el vértice. Pero 2 y 1 no miden lo mismo, sino que en este caso 2 y 4 estarían midiendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, 2 y 4 también sería congruente con, en este caso, ángulo 2 con el ángulo 4 serían ángulos congruentes, por lo tanto entrarían dentro del orden de los opuestos por el vértice. Ahora bien, ángulo 1 con ángulo 2. Si observamos acá, en este sector, fijémonos ahora en el ángulo 1 y el ángulo 2. Y trasladémonos un poco al ángulo 5 y 6, que vemos que son exactamente lo mismo. Veamos el ángulo 5 y el ángulo 6. ¿Qué se forma acá? Si vemos perfectamente y tomamos un transportador, todo ese ángulo se estaría formando un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, podemos decir que ángulo 5 con ángulo 6, y no nos referimos al ángulo mismo, sino que nos referimos a las medidas del ángulo. Entonces tendríamos que ser que la medida del ángulo 5 más la medida del ángulo 6 suman 180 grados. Tendríamos entonces que estos ángulos
a raíz de esto, ya que 5 y 6 suman 180 grados, tendríamos que ángulo 5 y ángulo 6 son suplementarios. Ángulo 5 entonces y ángulo 6 serían suplementarios. Ahora, si recordamos las otras definiciones de ángulos entre paralelas, bueno, ¿qué significa que sean suplementarios? Para empezar, que suman 180 grados. ¿Ya? Si podemos observar en la figura, ángulo 1 con ángulo 2 son suplementarios. ¿Por qué? Porque suman 180. Ángulo 2 con ángulo 3 también serían suplementarios. Si se fijan, acá nosotros tomamos el punto acá hasta acá, vamos a 180 grados. Ángulo 3 con ángulo 4 también serían ángulos suplementarios. Y por último, ángulo 1 con ángulo 4 serían suplementarios. Por otra parte, ángulo 5 con ángulo 6 serían suplementarios, 6 con 7 también serían suplementarios, 7 con 8 también y 5 con 8 también. Ahora los opuestos por el vértice, si lo señalamos en esta parte de acá, tendríamos que 5 es opuesto con 7. Por lo tanto, 5 es congruente con 7, es decir, son o tienen medidas iguales. 6 con 8 también serían opuestos por el vértice con ángulo 8. Por lo tanto, también miden exactamente lo mismo. Hay otra clasificación también que se refiere a los ángulos entre paralelas. Si nosotros recordamos, son los ángulos alternos. Existen dos tipos de ángulos alternos, los que se refieren a ángulos alternos internos y a los ángulos alternos externos. En este caso, por ejemplo, tenemos que el ángulo 3 es ángulo alterno interno con el ángulo 5. Por lo tanto, mide lo mismo. Si no recuerdan eso, mide su cuaderno o mídalo con un transportador. También sería ángulo alterno interno el 4 con el 6. Por lo tanto, 4 con 6 miden exactamente lo mismo. Ahora bien, también aparece la otra definición que son los ángulos alternos externos. Y podemos decir que externos porque están fuera de las paralelas. Los que están fuera de las paralelas son 1, 2, 8 y 7. O 7 y 8, para la redundancia. Tenemos entonces que acá en este caso, los que miden iguales, nosotros nos fijamos, el 1 con el 7. Por lo tanto, 1 con 7 sería ángulo alterno externo. Y en su defecto también lo serían el ángulo 2 con el ángulo 8. Ahora, si observamos también, existe otra clasificación que se refiere a los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes es como si tomáramos esta zona y la trasladáramos a este lugar. Por lo tanto, si vemos, ángulo 1 es correspondiente con el ángulo 5, es decir, vale lo mismo. Ángulo 2 quedaría sobrepuesto exactamente en el ángulo 6, por lo tanto, ángulo 2 con ángulo 6 medirían lo mismo, por lo tanto también serían correspondientes. Ángulo 3 con ángulo 7 también serían correspondientes y ángulo 4 con ángulo 8 al igual serían correspondientes. Recordemos también que los ángulos también se clasifican de acuerdo a la suma de sus medidas. Si vemos, por ejemplo, y recordamos los conceptos de complemento y suplemento, dos ángulos son complementarios si la suma de ambos es 90 grados. Y dos ángulos son suplementarios si suman 180. Es decir, si nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo, y que esto mide 90, este angulito 1 con el angulito 2 serían ángulos complementarios. Y en este caso de acá tenemos varios ejemplos de ángulos suplementarios, es decir, que suman exactamente 180 grados. A continuación veremos una gama de ejercicios que les quedan tarea a ustedes y lo vamos a intentar resolver o al menos darles una idea para que lo resuelvan.